la traición y la caída. Todos en el pueblo se rieron de él cuando compró un pozo seco. Lo llamaron ingenuo, idiota. Incluso el patrón que se lo vendió se burló en su cara mientras contaba sus monedas. Pero nadie, absolutamente nadie, imaginó lo que estaba enterrado en el fondo de aquel agujero maldito. Esta es la historia de Mateo, y te prometo que nunca olvidarás su nombre. Era un mediodía de esos que arden, de esos que queman la piel y secan la garganta. El sol caía como plomo derretido sobre el valle, y en medio de ese infierno de calor, Rodrigo, el hombre más rico del pueblo, galopaba en su caballo pura sangre. Su risa cortaba el aire como un cuchillo. ¡Imbécil!, gritó desde lo alto de su montura, mirando hacia abajo, donde Mateo estaba de rodillas frente a un pozo vacío. Te vendí un pozo seco y me diste todos tus ahorros. Ahora tu familia morirá de sed mientras yo me río. Las carcajadas del patrón resonaron por todo el valle. Se alejó al galope, dejando una nube de polvo y desprecio. Mateo se quedó ahí, inmóvil. En sus manos temblorosas sostenía los papeles de compra. Lágrimas bajaban por sus mejillas curtidas por el sol. 15 años. 15 años de su vida reducidos a nada. Pero retrocedamos un poco, porque para entender la traición, primero hay que conocer el sacrificio. Mateo no era un hombre de sueños imposibles. Era un peón, uno más entre tantos que trabajaban en la hacienda El Mirador, propiedad de Rodrigo. Durante 15 años, Mateo se levantó antes que el sol. Cada mañana, mientras el mundo dormía, él ya estaba en los campos. Sus manos, agrietadas y llenas de cicatrices, eran el mapa de su esfuerzo. Regresaba a casa cuando sus 3 pequeños ya dormían. Los veía crecer de lejos, como si la vida le robara el derecho de ser padre. Pero cada peso, cada centavo que ganaba, lo guardaba, con un solo sueño: comprar una parcela, un pedazo de tierra donde su familia pudiera ser libre, donde sus hijos no crecieran siendo peones de nadie. Y entonces llegó la sequía. 3 años seguidos sin lluvia, 3 años viendo cómo los cultivos se marchitaban, cómo el ganado moría, cómo los pozos se secaban uno tras otro. La tierra se agrietaba como piel vieja, el agua se racionaba como si fuera oro líquido. En la pequeña choza donde Mateo vivía con su esposa Esperanza y sus 3 hijos, cada gota contaba. Una tarde, mientras Mateo trabajaba bajo el sol implacable, Rodrigo se le acercó. Sonreía, pero era una sonrisa fría, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mateo, le dijo con voz melosa, tengo algo que podría interesarte. Mateo levantó la vista, limpiándose el sudor. Tengo un pozo en el terreno del norte, ese que linda con el camino real, continuó Rodrigo. Estoy dispuesto a venderte ese terreno, con pozo incluido. Es pequeño, sí, pero suficiente para que tu familia viva decentemente. El corazón de Mateo se aceleró. Era la oportunidad, la que había estado esperando durante 15 años. ¿Cuánto pide, patrón?, preguntó con la voz quebrada por la emoción. Todo lo que has ahorrado en estos años, Mateo, respondió Rodrigo, mirándolo fijamente. Sé que has guardado cada centavo. Te estoy haciendo un favor porque has sido un buen trabajador. Esa noche, Mateo llegó a casa más emocionado que nunca. Le contó a Esperanza, pero ella, su esposa, lo miró con desconfianza. ¿Por qué vendería un terreno con agua en tiempos de sequía?, preguntó con el ceño fruncido. Mateo sonrió. Estaba cegado por la ilusión. El patrón tiene tantas tierras que no le importa desprenderse de una pequeña parcela. Además, dice que ese pozo es demasiado pequeño para sus necesidades. Esperanza quiso insistir, pero vio la luz en los ojos de su esposo y calló. Al día siguiente, con manos temblorosas, Mateo entregó el saco de cuero donde guardaba el fruto de 15 años de trabajo. Rodrigo contó las monedas una a una, lento, saboreando cada centavo. Luego redactó un documento de venta, rápido, sin muchos detalles. Es tuyo, Mateo, dijo Rodrigo extendiendo el papel. Que Dios te bendiga. Mateo lo tomó como si fuera un tesoro, y en cierto modo lo era, o eso creía. Al día siguiente, Mateo llegó a su familia a conocer su nueva propiedad. Los niños corrían emocionados por lo que sería su nuevo hogar. Esperanza observaba con esperanza renovada. Quizás se había equivocado. Quizá Dios había escuchado sus oraciones. Lo primero es sacar agua, dijo Mateo con orgullo. Se acercó al pozo, bajó el cubo, esperó escuchar el chapoteo, el dulce sonido del agua, pero solo escuchó un golpe seco. Lo intentó de nuevo, y otra vez, y otra. Silencio. Solo el eco del cubo golpeando el fondo. Desesperado, se asomó al pozo. La luz del sol iluminó el interior, y lo que vio le heló la sangre. Estaba completamente seco. Grietas profundas recorrían el fondo. Grietas que evidenciaban años, quizá décadas.
Al día siguiente, la humillación llegó galopando. Rodrigo pasó casualmente por el terreno. Encontró a Mateo intentando profundizar el pozo con sus propias manos, las uñas rotas, la espalda sangrando. «Puedes cavar hasta el infierno y no encontrarás ni una gota», se burló Rodrigo desde su caballo. «Ese pozo está seco desde hace 5 años. Te vendí tierra y piedras y tú pagaste como si fuera oro». Se rió, una risa cruel, hiriente. «Debiste estudiar antes de ser campesino, Mateo. Ahora tu familia tendrá tierra, pero morirá de sed». Y se fue, dejando a Mateo destrozado. Esa noche, Mateo no tuvo el valor de mirar a los ojos a Esperanza ni a sus hijos. Se sentó en la oscuridad, fuera de la pequeña choza que habían improvisado en su nueva tierra. Miraba las estrellas y se preguntaba cómo había sido tan ingenuo. Esperanza se sentó a su lado. Contra todo pronóstico, tomó su mano. «Dios nos pone pruebas, Mateo», susurró. «No castigos. Mañana seguiremos cavando». Y así comenzó el infierno. La fe en el pozo seco. Durante semanas, Mateo cavó como un hombre poseído, como si en el fondo de aquel pozo estuviera la salvación de su alma. Sus manos, ya curtidas por años de trabajo, ahora sangraban cada noche. La piel se abría, se cerraba mal, se volvía a abrir. El pueblo comenzó a hablar. «El loco del pozo seco», lo llamaban. Algunos con lástima, otros con burla, pocos con respeto. El agua que bebían tenían que acarrearla desde el río. 2 horas de camino, 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Esperanza hacía este viaje 2 veces al día, cargando baldes pesados bajo el sol. Los niños ayudaban a su padre en la interminable tarea de profundizar el pozo. Sus manitas también se llenaban de ampollas. A medida que pasaban los días, la fe de Mateo se debilitaba. El pozo era ahora tan profundo que desde el fondo apenas se veía un círculo de luz, como mirar el cielo desde el fondo del mundo. Una tarde, exhausto, desesperado, Mateo descendió una vez más. Sus piernas temblaban, sus brazos apenas podían sostener el pico, pero golpeó una vez más, con lágrimas en los ojos, más por rabia que por esperanza. «¿Por qué?», gritó hacia arriba, hacia ese círculo de luz. «¿Por qué me haces esto?». Y golpeó de nuevo, pero esta vez el sonido fue diferente. No era el golpe seco contra la piedra, era un tintineo, metálico, extraño. Mateo se detuvo, confundido, limpió el sudor de sus ojos, miró con atención el punto donde había golpeado. Algo brillaba, tenuemente, pero brillaba. Raspó con más cuidado. Un pequeño fragmento quedó al descubierto. Lo recogió con manos temblorosas. Era pesado, muy pesado para su tamaño, y tenía un brillo que solo había visto en las joyas de la esposa del patrón. «Esperanza», susurró hacia arriba. «Bájame una lámpara». Cuando la luz iluminó el fondo del pozo, Mateo tuvo que contener un grito. La veta dorada se extendía como un río congelado por la pared rocosa. No era agua lo que había encontrado, era algo mucho más valioso, oro puro. Esa noche, Mateo y Esperanza hablaron en susurros. Los niños dormían, el mundo dormía, pero ellos no podían cerrar los ojos. «Debemos mantenerlo en secreto», dijo Esperanza. «El terreno es legalmente nuestro», respondió Mateo. Él mismo redactó el documento de venta. «Todo lo que contiene esta tierra nos pertenece. La codicia puede hacer que un hombre como Rodrigo no respete ni sus propias palabras escritas», advirtió Esperanza. Y tenía razón. Decidieron seguir fingiendo, seguir cavando como si buscaran agua, mientras, en secreto, extraían el oro. Durante 3 meses trabajaron en silencio, ocultando su descubrimiento incluso a sus propios hijos, para evitar que en su inocencia revelaran el secreto. Una noche, Mateo regresó del pueblo con una sonrisa que Esperanza no le veía desde antes de la compra del pozo. «He hablado con don Julián, el orfebre de la ciudad», susurró. «Ha confirmado que nuestras piedras son oro de la más alta calidad. De su bolsillo sacó más dinero del que jamás habían visto reunido. Podemos comprar la parcela vecina, traer agua desde el río construyendo un canal, plantar árboles frutales, construir una casa digna». Lágrimas rodaban por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. Mientras tanto, en la hacienda El Mirador, el patrón Rodrigo celebraba con sus amigos terratenientes. «Le vendí a ese idiota un pozo seco», se jactaba entre copas de licor caro. «Por todos sus ahorros. Deberían verlo. Cava día y noche, como si la tierra fuera a compadecerse de su estupidez». Las risas resonaron en el salón, pero uno de los invitados, un ingeniero de minas que estaba de paso por la región, no compartía el jolgorio. «¿Dónde exactamente está ese terreno?», preguntó con aparente desinterés. Cuando Rodrigo le describió la ubicación, el ingeniero palideció. «¿Sabes por qué se secó ese pozo?», preguntó. «¿Qué importa? El caso es que está más seco que mi sentido de la caridad», respondió Rodrigo, provocando nuevas risas. «Ese pozo se secó porque está sobre una veta de minerales que desvió el curso del agua superior.
subterránea, explicó el ingeniero. He estado estudiando esa zona. Hay indicios de un yacimiento de oro que podría valer una fortuna. El silencio cayó como una losa sobre la habitación. Rodrigo dejó caer su copa. Se hizo añicos contra el suelo de mármol. Parte 3. El giro, la justicia y la lección. A la mañana siguiente, Mateo vio llegar al patrón a galope tendido. Rápidamente cubrió la entrada de la pequeña cueva que habían excavado lateralmente desde el pozo, donde guardaban el oro extraído. ¡Mateo!, gritó Rodrigo desmontando. Su habitual arrogancia había sido reemplazada por una sonrisa forzada, desesperada. He estado pensando en ti y tu familia. La sequía nos afecta a todos. Quiero ayudarte. Estamos bien, patrón, respondió Mateo seco. Dios provee. Vengo a hacerte una oferta generosa, continuó Rodrigo, ignorando la frialdad. Te devolveré tu dinero y un 50% más si me vendes de vuelta este terreno. Podrás comprar uno mejor, con agua verdadera. Mateo lo miró. Miró al hombre que durante años lo había tratado como poco más que un animal de carga. Al hombre que se había reído de su desgracia. Al hombre que había estado dispuesto a dejar morir de sed a sus hijos por avaricia. No está en venta, patrón, respondió con una tranquilidad que sorprendió a ambos. Este es nuestro hogar ahora. Sé razonable, insistió Rodrigo con un tic nervioso en el ojo. Te ofrezco el doble de lo que pagaste. Como usted dijo, patrón, debí estudiar antes de ser campesino, respondió Mateo. Ahora estoy aprendiendo el valor de la paciencia y la perseverancia. No voy a vender. La máscara de amabilidad de Rodrigo se quebró. Escúchame bien, ignorante. Sé lo que has encontrado ahí abajo. Ese oro me pertenece. Esta tierra fue suya por generaciones, respondió Mateo con firmeza. Y usted la vendió, con todo lo que contiene, como dice el documento que usted mismo redactó. Te demandaré. Diré que me engañaste, que ya sabías del oro. ¿Cómo podría yo saber lo que ni usted sabía, patrón?, preguntó Mateo. Todo el pueblo fue testigo de cómo se burló de mí por comprar un pozo seco. Rodrigo, furioso pero impotente, montó su caballo. Se marchó lanzando amenazas al viento. En las semanas siguientes intentó todo. Sobornó al juez local. Contrató matones para amedrentar a la familia. Incluso intentó inundar el pozo desviando un canal de su propiedad. Pero el pueblo, que durante años había sufrido los abusos de Rodrigo, se unió alrededor de Mateo. Los vecinos montaban guardia por turnos. El juez rechazó los sobornos después de que el párroco intercediera, y el intento de inundación solo sirvió para proporcionar el agua que la familia tanto necesitaba. 6 meses después, donde antes había un terreno árido con un pozo aparentemente inservible, ahora se alzaba una próspera granja. Un molino bombeaba agua desde el río cercano. Los campos verdeaban con cultivos bien regados, y una modesta pero digna casa de piedra había reemplazado la choza improvisada. Mateo no se convirtió en un hombre rico y ostentoso. Usó el oro para asegurar un futuro para su familia, pero también para ayudar a sus vecinos. Construyó un sistema de riego que beneficiaba a varias parcelas. Donó para la escuela del pueblo, y cada domingo daba gracias en la iglesia por el milagro que había transformado la maldad en bendición. El patrón Rodrigo, consumido por la rabia y la codicia, vendió su hacienda muy por debajo de su valor. Abandonó el pueblo. Se rumoreaba que había perdido el resto de su fortuna en apuestas y negocios turbios en la capital, intentando recuperar lo que consideraba le había sido robado. Años después, un hombre envejecido prematuramente, vestido con ropas gastadas, llegó a la granja de Mateo. Era casi irreconocible, pero sus ojos, aunque ahora hundidos y apagados, seguían siendo los de Rodrigo. He venido a pedirte trabajo, dijo con la mirada clavada en el suelo. No tengo a dónde ir. Mateo recordó las humillaciones, las amenazas, los años de abuso. Por un momento, la tentación de rechazarlo con las mismas palabras crueles que una vez recibió fue inmensa. Pero luego pensó en sus hijos, ahora adolescentes, que observaban la escena desde el porche. El trabajo aquí es duro, dijo finalmente. Comienza al amanecer y termina con la puesta del sol. Pero hay una cabaña libre junto al granero, comida caliente 3 veces al día y un salario justo. ¿Por qué?, preguntó Rodrigo levantando la vista. ¿Por qué me ayudas después de todo? Mateo lo miró a los ojos. Porque el pozo que usted creía que solo contenía piedras inservibles me enseñó la lección más valiosa de todas. A veces, lo que parece nuestro mayor infortunio esconde nuestra mayor bendición. Y eso es algo que deseo incluso para usted. Esa noche, mientras toda la familia, incluido su nuevo trabajador, compartía la cena, Mateo miró a su alrededor con el corazón lleno de gratitud. El pozo, ahora convertido en un hermoso estanque decorativo en el centro del jardín, brillaba bajo la luz de la luna, como recordatorio de que a veces hay que cavar muy profundo en los momentos oscuros para encontrar la luz, porque incluso los pozos más secos de nuestra vida puede haber tesoros esperando a ser descubiertos.